Una nación bajo el agua. Así, de golpe, es como arranca la crisis en Bolivia. Pero ojo, que las inundaciones son solo la superficie, ¿eh? Son apenas el comienzo. Lo que vamos a hacer aquí es desmenuzar cómo una catástrofe que parecía natural, en realidad destapó una falla sistémica, una falla mucho, pero mucho más profunda en la estructura del país. Y bueno, en el centro de esta crisis hay voces, voces de desesperación. Esta es la súplica real de un residente de El Torno, totalmente atrapado. Un testimonio directo que nos golpea con la escala humana de la tragedia, desde el primer momento. Ok, empecemos por lo obvio, ¿no? Por lo que todo el mundo vio, las inundaciones. Pero es que aquí está la clave. Estas riadas no son la enfermedad en sí, son más bien el síntoma visible de un problema mucho más grande, uno que afecta a toda Bolivia. Y las cifras, bueno, las cifras iniciales ya son trágicas. Las autoridades confirmaron oficialmente 10 personas fallecidas, 10 vidas perdidas como consecuencia directa de las inundaciones. Pero eso no es todo. A esos 10 fallecidos se suman 30 personas más reportadas como desaparecidas. Familias enteras en medio del caos, esperando noticias, sin tener idea de dónde están sus seres queridos. Y el golpe a la infraestructura fue simplemente devastador. Para tener una idea de la magnitud, solo en puentes, los daños se calculan en 250 millones de bolivianos. Es una cifra astronómica. Esto ya nos da una dimensión de la escala de la destrucción y, por supuesto, de la enorme tarea de reconstrucción que viene. Bueno, ya vimos los efectos, ¿verdad? Ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué fue todo tan severo? Pues bien, todo apunta a un culpable principal. Y no es la madre naturaleza, es una causa provocada por la acción humana. A ver, la clave para entender por qué la inundación fue tan feroz está justo aquí. Es bastante simple en realidad. Los árboles en la orilla de un río son como una muralla, una barrera natural. Absorben el agua, frenan su fuerza. Pero, ¿qué pasa si se quita esa barrera? Si se deforesta hasta el borde mismo del río. Pues que se elimina esa defensa. El río se desborda con una fuerza imparable y arrasa con todo lo que encuentra. Y que quede claro, esto no es una especulación o una opinión al aire, ¿eh? El análisis de las fuentes es contundente. Lo que argumentan es que este desastre no fue solo la naturaleza haciendo de las suyas, no, fue una catástrofe amplificada, y mucho, por la mano del hombre. Ok, todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si la causa es tan clara y la magnitud del desastre era tan evidente, ¿por qué la respuesta del Estado fue tan, pero tan limitada? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más compleja. Aquí es donde la crisis ambiental se cruza con una crisis muchísimo más profunda. Ahora sí, entramos al meollo del asunto, al núcleo del problema. Esa respuesta tan débil a la emergencia no fue un error del momento, no fue mala suerte. Fue, en realidad, el reflejo de una crisis económica y estructural que ya existía, una crisis muy, muy severa. Es que la incapacidad del Estado se vio en los detalles más básicos. Pensemos en esto, apenas 3 helicópteros disponibles para todo el país, 0 presupuesto para repuestos. Incluso el helicóptero de la policía estaba en tierra por fallas mecánicas. Era, literalmente, una parálisis logística en el peor momento posible. ¿Y la razón de todo este desastre logístico? Es puramente económica. No hay otra. Según los datos del mismo Banco Central de Bolivia, las reservas de divisas líquidas, o sea, la plata contante y sonante que tiene el país, simplemente colapsaron. Cayeron de más de 700 millones de dólares a finales de 2022 a solo 50 millones. En la práctica, el país se quedó sin efectivo. Y la cosa se pone peor. En un acto de desesperación financiera total, el gobierno anterior llegó a pignorar, o sea, a empeñar, 6.6 toneladas de las reservas de oro del país solo para conseguir algo de liquidez. Básicamente, estaban empeñando las joyas de la abuela para pagar las cuentas del mes. Así de grave era la situación. Ok, la pregunta es, ¿cómo se llega a este punto? ¿Cómo un país llega a tener que empeñar su oro? Para entenderlo, hay que viajar un poco en el tiempo. Hay que analizar una política que empezó pequeña y se convirtió en una bola de nieve fiscal, una que se hizo imparable. Es que la escalada del problema fue rapidísima, vertiginosa. Miren esto.
En 2005, el subsidio a los combustibles costaba $108 millones. Para 2010, 5 años después, esa cifra se disparó a 766 millones. El gobierno de entonces intentó frenar ese gasto descontrolado, pero la presión política fue enorme. Y al final, dieron marcha atrás justo el 31 de diciembre de 2010, una decisión que estaba sellando el destino fiscal del país. Y aquí viene lo más irónico de todo. Estas fueron las palabras del entonces presidente Evo Morales cuando intentó quitar el subsidio. Dijo que era para cuidar la economía nacional, nivelando el precio. Lo increíble es que pocos días después él mismo revirtió la medida. Se priorizó la política del momento sobre la salud económica a largo plazo. El resultado de todo esto tiene un nombre técnico, déficit fiscal, pero en palabras sencillas significa gastar más plata de la que entra. Y Bolivia lleva así 11 años seguidos. 11. Una política que el propio Banco Central advirtió que estaba creando un escenario peligrosamente similar al de la hiperinflación de los años 80. Era, a todas luces, un modelo insostenible, una bomba de tiempo que, tarde o temprano, iba a estallar. Ok, el panorama es complejo, está claro. La pregunta obvia es, ¿y ahora qué? ¿Hay alguna salida? Bueno, vamos a ver qué propuestas y soluciones se están poniendo sobre la mesa, sobre todo desde el lado de los líderes económicos y empresariales. Básicamente se habla de 3 pilares, 3 pasos clave. El primero, restaurar la seguridad jurídica, o sea que los productores puedan invertir sabiendo que nadie les va a quitar sus cosas de un día para otro. El segundo, apostar por la biotecnología para producir más y mejor. Y el tercero, que es crucial, sentar en una misma mesa al gobierno, a los empresarios y a los trabajadores, un diálogo real para definir el rumbo económico del país. Y así cerramos este análisis. Una crisis que, como vimos, empezó con agua y lodo, pero que destapó fallas estructurales muy profundas. La pregunta final, la que queda en el aire es, después de tantas décadas de patear el problema hacia adelante, ¿existirá por fin la voluntad política para tomar esas decisiones difíciles, esas que son dolorosas a corto plazo pero indispensables para un futuro sostenible? ¿O, por el contrario, el ciclo de las soluciones de hoy para el problema de mañana simplemente continuará?